La pregunta sobre cuándo hablamos por primera vez es un tema complejo y debatido entre los expertos. No hay un consenso absoluto sobre el momento exacto en que los seres humanos desarrollaron el lenguaje hablado, ya que no hay registros escritos o evidencias físicas que nos permitan rastrear con certeza el origen del habla. Sin embargo, los científicos y los lingüistas han propuesto varias teorías basadas en investigaciones arqueológicas, antropológicas y lingüísticas. Estas teorías sugieren que el lenguaje oral pudo haber surgido en algún momento entre hace 100.000 y 50.000 años, durante el Paleolítico Medio o Superior. La capacidad de hablar y el momento exacto en que los seres humanos desarrollaron el lenguaje hablado son temas que aún no se han determinado con certeza, pero sí podemos divertirnos investigando e indagando sobre ello. Bienvenidos sean a un video más de Resurgiendo, donde la magia puede resurgir en la realidad. Estaremos subiendo video cada semana, así que para mantenerse informados, tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Si no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas para ser parte de nuestra comunidad. Ahora comencemos. Las eternas teorías. Se presentan algunas teorías sobre el origen del habla que incluyen 1. Teorías gradualistas. Esta teoría sugiere que el lenguaje hablado se desarrolló de manera gradual a partir de formas de comunicación más primitivas, como gestos y vocalizaciones. A medida de que los seres humanos evolucionaron y se enfrentaron a desafíos cada vez más complejos, el lenguaje hablado se convirtió en una herramienta eficiente para la comunicación. Número 2. Teoría del origen único. Esta teoría postula que el lenguaje hablado surgió en un momento específico de la evolución humana como el resultado de un cambio genético o cerebral significativo. Según esta teoría, hubo un evento clave en el desarrollo del lenguaje que permitió a los seres humanos adquirir y utilizar el habla. Número 3. Teoría social. Esta teoría se centra en el papel de la interacción social en el desarrollo del lenguaje hablado. Sugiere que el lenguaje surgió como una herramienta para la cooperación y la coordinación entre los seres humanos en grupos sociales. A medida de que las sociedades humanas se volvieron más complejas, el lenguaje oral se convirtió en una forma eficiente de transmitir información y conocimiento. ¿En qué fecha apareció el lenguaje? Es imposible dar una fecha exacta al origen del lenguaje. Algunos de los datos más importantes para poder pensar sobre ello son los siguientes. Hace 400.000 años el Homo erectus ya habría desarrollado las áreas cerebrales de la Broca y de Wernicke relacionadas con la producción y la comprensión del lenguaje respectivamente, aunque puede ser que las utilizase para otras funciones. Hay teorías que sitúan el origen del lenguaje con el Homo sapiens, que parece que comenzó su andadura hace 50.000 años en África, tras una severa glaciación. Otros autores plantean un posible protolenguaje, algo más simple hace algunos 100.000 años. ¿El lenguaje viene de una sola lengua o de muchas distintas? Esta es una de las primeras preguntas que hay que hacerse si nos lanzamos a pensar en el origen de los idiomas. Debemos imaginar un estado inicial en el que se desarrolló la lengua, y tenemos dos teorías del origen del lenguaje totalmente enfrentadas. La monogénesis argumenta que la lengua surgió con un primer grupo humano en África. Sostiene que hubo una sola lengua original que se fue fragmentando en diferentes lenguajes más tarde. La filogénesis sitúa el inicio del lenguaje más allá del origen del Homo sapiens. Según esta teoría, la lengua surge después del ser humano, y surgen diferentes lenguas en diferentes núcleos alrededor del planeta. Así, la primera duda a resolver, ¿hubo solo un protolenguaje o la diversidad lingüística viene desde el principio? Palabras sueltas o bloques de sonidos que se van separando. Esta es la última de las grandes preguntas. Respecto al origen del lenguaje, nos imaginamos que nuestros ancestros empezaron a hablar con palabras sueltas, como por ejemplo fuego o agua, pero no todas las teorías dicen esto. Solemos identificar la ontogenia, el desarrollo del niño, con la filogenia, el desarrollo de la especie. Es decir, como los niños comienzan a hablar usando palabras simples con un referente claro, creemos que los primeros humanos hicieron lo mismo. Sin embargo, algunos autores difieren de estas creencias. Creen que el lenguaje humano se desarrolló a través de grupos largos de sonidos que denotaban situaciones concretas, esto es, de oraciones.
A partir de estas oraciones, según esta teoría, la lengua se fue fragmentando y se fue generando el léxico. El origen del lenguaje es una incógnita. Al final puedes creer en una teoría o en otra, pero parece difícil que lleguemos a saber cómo y cuándo se originó el lenguaje. De todas formas, esto no significa que el estudio en este campo no nos sea de utilidad. Buscar respuestas a preguntas tan difíciles nos dará otras respuestas parciales. Por ejemplo, estudiando la historia del lenguaje podremos prever la evolución futura de este, o entender nuestra historia a través de los cambios léxicos que se han ido dando en la lengua. O quizás podríamos inventarnos una nueva lengua común para comunicarnos. Ahora, un estudio de un equipo internacional de investigadores sugiere que las primeras conversaciones entre seres humanos tuvieron lugar entre 1.8 a 2.5 millones de años atrás, cuando los humanos empezaron a fabricar las primeras herramientas. Estos primeros intercambios verbales, dice el estudio, habrían facilitado a nuestros ancestros la transformación del conocimiento sobre cómo fabricar estas herramientas de piedra para cortar la carne de los animales. Si alguien está tratando de aprender una destreza nueva que requiere mucha sutileza, ayuda a tener un maestro que te corrija, señala el psicólogo Thomas Morgan de la Universidad de California, Estados Unidos, autor principal del estudio publicado en la revista Nature Communication. Uno aprende mucho más rápido cuando alguien te dice qué tienes que hacer, añade. ¿Cómo eran entonces estos primeros diálogos? Lo más importante que alguien que enseña le tiene que decir a quien aprende son cosas como dónde golpear, le dice a BBC Mundo Natal. Mooney, investigadora del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania. Hay un lugar específico en la roca donde tienes que golpear, a un ángulo de 70 grados, mientras que las otras cosas se pueden aprender por imitación. El concepto de ángulo es muy difícil de explicar sin recurrir al lenguaje. También palabras como sí o no habrían resultado importantes. Basándose en el estudio, los investigadores creen que esta forma primitiva de lenguaje o protolenguaje comenzó a evolucionar lentamente hace 1.7 millones de años. La evolución de ambos, herramientas y lenguaje, está interconectada, aunque resulta imposible saber qué evolucionó primero o cuál de los dos fue el motor. Por otra parte, cabe preguntarse cómo podemos determinar el origen del lenguaje en un experimento llevado a cabo con personas que, aunque no pueden hablar como parte del estudio, sí tienen un lenguaje. Obviamente no es posible encontrar hombres prehistóricos para hacer el estudio. El origen del habla y la evolución del lenguaje humano son temas de investigación activa y continúan siendo objeto de debate y estudio en diferentes disciplinas científicas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Así apoyas al canal a seguir subiendo el mejor contenido para ti. Muchas gracias por sus atenciones. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima.